Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Camina sobre las aguas. En nuestra traducción dice que Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En el original solamente dice, poca fe, ¿por qué dudaste? Una sola palabra que se traduce poca fe. Y yo creo que hoy es un día para nosotros preguntarnos, para nosotros cuestionar nuestra duda, cuestionar nuestro temor. ¿Por qué dudas? ¿Por qué temes? A veces como que faltan la evidencia para creer, pero yo estoy seguro que la evidencia para dudar son más grandes. Mayor es el que está con nosotros. Imagínate que sea a ti que Jesús te diga en este día, camina sobre el mar. Leamos Mateo 14, 22. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que despedía a la multitud. Este enseguida es importante porque cuando uno lo lee en Juan capítulo 6, dice que la multitud cuando vio el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, quería apoderarse de Jesús para hacerlo rey. Y los discípulos, sabe Dios, en la emoción también del tumulto, Jesús lo puso en una barca y lo encaminó. Despidió a la multitud y se fue a solas. Dice acá, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Entendió usted? Jesús era celoso con su momento de intimidad y de oración. No se dejó impresionar por el halago de la multitud. Él sabía la voluntad de su Padre. Tampoco dejó que sus discípulos se hayan enredado por la emoción del momento, ni por las intenciones de la multitud. Los mandó en una barca. Dice que enseguida los apresuró, mientras que él se fue aparte a orar con su Padre Celestial. Y dice la Biblia, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, hermoso. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Por qué te turbas? ¿Por qué temes? ¿Por qué dudas? Se complica más inclusive cuando uno lo lee en el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, también en el capítulo 6, elabora mucho más de esta escena. Dice, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Ok, dice que Jesús estaba solo y los vio remar con gran fatiga y vio que el viento les era contrario. Dice acá, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Todos estos detalles son importantes porque Jesús no vino como directamente donde ellos, sino que dice acá que hizo como que quería adelantárseles, como que él iba a pasar de largo. Y ellos entonces empiezan a gritar porque dice, bueno, el viento está recio, contrario, las olas se levantan. Es de madrugada, la cuarta vigilia es la vigilia que empieza a las 3 de la madrugada. Y para colmo de mal, un fantasma empieza caminando cerca de ellos y le está pasando por el lado. Las cosas no pudieron ponerse peor, pero en realidad es que el miedo y la duda le turbaron. El hombre espiritual es turbado por la duda irrazonable. Ellos estaban fatigados, remando contra viento contrario, pero Jesús estaba orando por ellos. Dice la Biblia que los vio remar. A veces pensamos que estamos solos cuando sopla el viento, se levantan las olas. Pero recuerde, Jesús intercede por nosotros. Él nos ve, no estamos solos. Él no dejó solo a Abraham, a Isaac. Recuérdale eso a la duda. Dile, duda, un momento. El que hizo que el mar se abriera
y rescató al pueblo de Israel de las garras de Faraón, el que proveyó pan en el desierto, que abrió ríos en el desierto y manantiales en el sequedal. A ese es el que yo les sirvo. Entonces clamaron un fantasma cuando en realidad era Jesús. ¿Cuántas veces el temor nos habrá hecho a nosotros exagerar el peligro y no ver la provisión de Dios? Un fantasma, y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Recuerde que Jesús le dijo poca fe. Entonces, ¿qué hace la poca fe? La poca fe en medio del temor clama a Dios. Porque Pedro tenía poca fe, pero en medio del problema clamó y le dijo: si eres tú, manda que yo. Y cuando Jesús le dijo: venga, poca fe también lo hizo caminar sobre el mar. Tal vez tú tienes fe, pero tienes poca. Alaba. Oiga, con poca fe uno puede clamar a Dios en medio del asunto. Con poca fe uno puede caminar sobre el mar. ¿Cuál es el problema? Verso 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí viene la pregunta. ¿Qué fue lo que te hizo dudar? No des tu duda por sentado, ni tu temor, ni tu ansiedad. ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Quiere que le diga? Marcos es aún más terrible cuando narra esta parte. Dice: e inmediatamente llegaron a tierra. No solo se calmó, no solo le adoraron. Marcos dice que inmediatamente llegaron a tierra. Hubo un milagro ahí que se dio. Luego dice acá: y terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. La Biblia habla que cuando Pedro cruzaba, ponían los enfermos para que la sombra de Pedro cayera sobre ellos. Y cuando eso sucedía, eran sanos. Que la gente mandaba unos paños para que Pablo ore sobre ellos y que lo llevaban donde los enfermos y eran sanos. Hermano, uno no puede tomar eso como si fuera oscurantismo o santería o cosa de esa. Pero lo que tenemos que ver aquí es que cuando buscamos ser llenos de la presencia de Dios, oiga eso, la sombra, el manto, la ropa que tú portas, porta gloria. Oiga, hermano, a este tiempo en la iglesia nos estamos preparando para nuestro retiro de 3 días que se inicia el viernes 27. Yo le invito a todo el que esté escuchando este devocional que saque tiempo para orar, para apartarse al sol. Hermano, acuéstese temprano, para que usted se levante a las 4 de la mañana y tenga tiempo para orar 1 hora con Dios. Si por H barrio usted no puede, aunque sea media hora, pero saque tiempo a solas con Dios. Llénese de la presencia de Dios y usted verá cómo la duda y el temor se va y va a llegar la guianza, la dirección, la presencia del Espíritu Santo. Y vas a escuchar, tal vez al principio va a tener lucha. A mí me ha pasado también. De hecho, esta mañana yo ponía como una alabanza y como que algo me decía no, y ponía otra tampoco, y yo dije no, pero yo voy a batallar aquí. Y abrí la ventana y miré las estrellas y de repente empecé a cantar una alabanza. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Y luego vino otra alabanza y luego otra alabanza. Entonces no estaba
en alabanza que yo ponía en el celular. Era una alabanza que brotaba dentro de mí, que el Señor quería escuchar. Y uno tiene que ser muy sensible para ver qué es lo que Dios quiere en ese momento. ¿Entiende? Es una oración de intercesión, es un momento de alabanza. ¿Ok? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en ese momento? ¿Qué es lo que Él quiere? Él es el Rey, Él es el soberano. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y si Él te llama, y si Él te puso en una barca, y en esa barca viene tormenta, aunque no lo veas, recuerda, en el monte Él intercede por ti. En la presencia de su Padre Celestial, tú tienes un intercesor. No estás solo. Mayor es el que está con nosotros. Dios te bendiga.